Ok, Shalom Akiam, Shalom, Shalom, que significa paz en hebreo. Quiero decir todo honor y gloria a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rahakodash, doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino. Y saludos a ustedes, hermanos, escuchando las escrituras en verdad y en sinceridad. Ok, hoy en esta lección quise entrar en lo que mencionó Apóstol Tahar en el campo la semana pasada, okay, porque llegó un individuo que se llama Anciano Gabar de otro grupo, GOCC, o, o perdón, ya no está con GOCC o estaba con GOCC, ¿verdad? Y pues hablaron de varios temas. El tema principal era de los gentiles y de los israelitas dispersos entre las naciones, ¿verdad? Y hablaron que la salvación del Señor solamente es exclusivo a Israel, ¿verdad? Y una de las cosas que este vato mencionó es que tenemos que enseñar misericordia a todos los israelitas, también a los dos tercios o también a los israelitas que caminan en esta vida o que caminan todavía haciendo diferente tipo de maldad. Y eso es totalmente equivocado, ¿ok? Y no era como varios temas, algo así, pero el punto es que ese hombre no tiene el espíritu. Tantos años estando estudiando las escrituras, tantos años mirando diferentes videos de hebreos israelitas y hablando con diferentes personas que estudian la Biblia, este vato no pudo capturar el 100%, la 100% en verdad, ¿ok? Los apóstoles de la Gran Piedra Molino aquí trataron de explicarle todo, todo lo básico de los gentiles y de los israelitas dispersos entre las naciones, pero él se tuvo opuesto, ¿ok? Él no, él se fue, ¿verdad? Porque no se puso de acuerdo a lo que los apóstoles le estaban enseñando o lo que es la verdad, ¿ok? Y algo que mencionó Apóstol Gabar y también Apóstol Tahar de sobreentendiendo el tema de los gentiles y el tema de los israelitas dispersos entre las naciones. Ellos mencionaron un término que los eruditas le llaman 400 años de silencio o el periodo de 400 años silenciosos, ¿ok? Y de eso es de lo que quiero hacer esta lección. Tú no vas a entender el misterio de los gentiles o del Israel disperso entre las naciones sin saber ese periodo, los 400 años de silencio, lo que le llaman los eruditos, ¿verdad? Pero nosotros, estudiando la Biblia, el Viejo Testamento, el Apócrifa y el Nuevo Testamento, nosotros no tenemos que mencionar el 400, el periodo de 400 años de silencio. ¿Por qué? Porque, pues, es historia que varias veces entramos y explicamos, ¿ok? Le pregunté a ChatGPT que me diera un sumo, ¿verdad? De ese periodo de silencio de 400 años. Y antes de que entremos ahí, ok, quiero entrar en Apocalipsis, el último capítulo, ok, donde es mencionado que si tú quitas de esta Biblia o si tú le agregas
a esta Biblia o a la palabra, si tú cambias la doctrina, ¿ok? Eso es una gran ofensa y el Señor te va a juzgar por eso. Y lo que tú estás haciendo, estás quitando y malinterpretando, faltando respeto al Señor, ¿ok? Y vamos a leer la sentencia de ese delito, ¿ok? Porque es un gran pecado, ¿verdad? Aquí lo tengo en la Reina Valera, no, perdón, en la NTV, ¿ok? Esta es Apocalipsis 22:18, dice, yo declaro solemnemente, que significa muy serio, ¿ok? A todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro, ¿ok? Y esto es una gran ofensa, ¿verdad? Nosotros enseñamos que el apócrifa sí es canónico, ¿verdad? Porque juega una parte grande del imperio griego, ¿ok? El imperio griego es una de las bestias escritas en Daniel 7, es la tercera bestia, con Alejandro el griego y sus cuatro generales, ¿verdad? Entra, entramos en el libro de los Macabeos y el libro de los Macabeos nos explica profundamente y con claridad la helenización de los israelitas, ¿ok? Que de vez en cuando nosotros mencionamos de que era Alejandro el griego o durante ese periodo que Israel, mucha gente, muchas naciones empezaron a llamarse griegos. Era una ideología que todos pueden ser griegos, ¿verdad? Igualmente, como todos pueden venir aquí a este país y llamarse americanos, ¿ok? Esa ideología empezó en ese periodo y específicamente en ese periodo de los griegos, de la tercera bestia, que es mencionado en el libro de Daniel, capítulo 7, ¿ok? Específicamente en ese tiempo fue donde el pecado se multiplicó en una forma muy grave, ¿ok? El pecado multiplicó muy feo durante el periodo de los griegos, ¿ok? Porque tenías cosas como las fábulas y de la montaña olímpico que escribió Homer o Homero, como se dice ese hombre, ¿ok? Estoy hablando de a referencia a los dioses griegos, las mitologías griegas. Se introdució um, la idea o el concepto de Hades, el inframundo, o lo que gente le llama el infierno, ¿ok? No solamente eso, todo tipo de diferentes dioses, ¿ok? Las fábulas de Zeus, ¿verdad? Las fábulas de Venus, ¿verdad? De Marte y las planetas, ¿ok? Todos esos conceptos y ideas y fábulas, ¿verdad? Cuentos de Hades vinieron durante ese periodo, ¿ok? Gimnasios, las Olimpiadas, ¿verdad? Los deportes de las Olimpiadas vinieron de esa época, ¿ok? Y, y realmente Israel torció su identidad, ¿ok?
Pero cuando tú estudias el Apócrifa, tú vas a tener claro entendimiento de lo que es ese periodo de los 400 años de silencio. Nosotros no lo mencionamos porque ya sabemos qué ocurrió durante ese periodo. Y pues básicamente el periodo de los 400 años de silencio es el libro de Micaías, el tiempo del libro de Micaías hasta brincando hasta el tiempo de San Mateo, el Evangelio, ¿verdad? Porque si tú estudias la Biblia, tú lees el Viejo Testamento, terminas en Malaquías y luego brincas al libro de Mateos, pero lo que ocurrió en medio de esos dos libros era la tercera bestia, el imperio griego. Es por eso que le llaman el periodo de los 400 años de silencio. So, vamos a entrar allí en pocos detalles porque es muy importante saber este periodo. ¿Ok? Dice los 400 años de silencio. Dice, la pregunta principal, dice, ¿alguna vez has orado y sentido que Dios no responde? ¿Alguna vez has esperado tanto que empezaste a preguntarte, déjame ver aquí, el contexto aquí está, ¿ok? Aquí es. Dice, el último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. Escribió aproximadamente 430 o por 420 años antes del Mesías, antes de Yahawashi. Después de Malaquías, silencio. No hubo profeta, no hubo visión, no hubo palabra directa de Dios, hasta que llegó Juan el Bautista aproximadamente 4 o 5 años desde el nacimiento de Yahawashi. Un total de 400 años de silencio, pero lo que ocurre durante este periodo, como les digo, es el periodo de los griegos, la tercera bestia, ¿ok? Las últimas palabras antes del silencio, dice Malaquías 4, 5 y 6, ¿ok? He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esas fueron las últimas palabras que Dios habló a Israel a través de un profeta. Luego, silencio, ¿ok? Y la cosa es que Elías en la reencarnación es Juan el Bautista, ¿ok? Elías en la reencarnación es Juan el Bautista y lo que hizo Juan el Bautista, él preparó la venida de Yahawashi, ¿ok? Juan el Bautista bautizó a muchos israelitas, los llamados morenos latinos y nativo indígenas, ¿ok? Durante el periodo del trabajo de Juan el Bautista hizo mucho trabajo, profetizó, ¿verdad? Él bautizó, ok, el Espíritu Santo le dijo a Juan el Bautista, bautiza bautiza a israelitas hasta que tú mires el Espíritu del Señor descender sobre el Mesías o sobre alguien y así vas a saber quién es el Mesías. So Juan el Bautista bautizó a muchísimos israelitas hasta que el Espíritu descendió de los cielos, ¿verdad? Y poseó a Yahawashi para hacer su cosa. Ok, así sabemos y fue declarado a Juan el Bautista quién es el Mesías, Yahawashi, quien el mundo ignorantemente llama Jesucristo. Y Juan el Bautista supo que todos los discípulos que él tenía iban a parar a seguirlo a él y luego empezar a seguir a Yahawashi. ¿Ok? Pero como les digo, durante este periodo de 400 años, lo que ocurrió era el imperio de los griegos. ¿Ok? So vamos a continuar aquí. Dice,
¿Qué pasó durante esos 400 años? Dios no habló, pero el mundo no se detuvo. Los cambios políticos, el imperio persa continuó dominando Israel, luego declinó. Alejandro Magno conquistó el mundo conocido 332 AC o antes del Mesías, antes de que Yahushua nació. La helenización, cultura griega, se extendió, se extendió por todo el Mediterráneo. El imperio seleucida tomó control de Israel. Antíoco el cuarto Epífanes, ¿verdad? Luego nos da el año 175 a 164 AC, persiguió a los judíos severamente, prohibió la Torá, ¿verdad? El día de reposo, el Shabbat, la circuncisión, puso una estatua de Zeus en el templo. La revuelta macabea, 164 AC, los judíos recuperaron independencia temporalmente. Roma conquistó a Jerusalén en el año 63 AC. Pompeyo tomó la ciudad. Dice Herodes el Grande, 37 a 4 AC, fue puesto por Roma como rey sobre Judea. Ok, pero no solamente esto, varias cosas ocurrieron, como les digo, durante el periodo de los macabeos. Es más, hay que entrar aquí, ok, un poquito en cómo Israel totalmente se perdió. Si nosotros entramos en la segunda, en el segundo libro de los Macabeos, ¿ok? El sexto capítulo, si no estoy equivocado, ya. Aquí nos da detalles en cómo Israel perdió su, su herencia, ¿ok? So vamos a leer un poquito aquí de segundo Macabeos 6. Y como les digo, nosotros entendemos lo que ocurrió durante ese periodo. Al terminar Malaquías y luego brincar al Mateos, al libro de Mateos, era el desvanecer del, del imperio perso y medo. Entramos a los griegos y luego llegamos a cómo Roma llegó a poder. Eso es lo que ocurrió durante esos 400 años, ¿ok? Este segundo, este es el segundo libro de Macabeos, capítulo 6. Dice, poco después, el rey envió a un anciano ateniense para obligar a los judíos, ¿ok? Y la razón por qué dice los judíos es porque los judíos, estamos hablando del reino sureño. Ya en este tiempo, el reino norteño ya se había escapado, ¿ok? El reino norteño, la mayoría del reino norteño no estaba en nuestra tierra, porque si se recuerdan, durante el cautiverio de los asirios, por el año 725 al año 720, ¿ok? AC, durante ese periodo el reino norteño se escapó del cautiverio de los asirianos y se vino acá a las Américas, ¿ok? So eran como 700 años, ¿verdad? Que, que estaba el reino norteño o los llamados latinos y nativo indígenas ya acá en las Américas. Y luego nació Yahushua. Y desde el año cero, cuando nació Yahushua, hasta el año 1492, cuando vino la conquista, ¿verdad?, de las Américas.
So era como 1000, ¿verdad? Más de 1000 años, eran como 2000 años, ¿ok? Que el reino norteño se la pasó aquí solo, ¿ok? Y ya sabemos cómo el reino norteño llegó acá. Llegó acá con naves, en barcos, en naves grandes, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo hacían durante el tiempo de Rey Salomón. Rey Salomón tuvo y supo, ¿verdad? Por medio de sus flotas y los marineros que Rey Salomón tuvo, porque Rey Salomón era el hombre más sabio en Israel. Ellos supieron cómo navegar el mar y llegar a las Américas durante su reinado, ¿ok? Y en el Apócrifa menciona que duraban 3 años para navegar ida y vuelta a las Américas. ¿Cómo piensas cómo piensas que Rey Salomón agarró tanto oro para construir el templo? ¿Ok? Rey Salomón agarró ese oro acá de las Américas y lo llevó allá para construir el templo y su casa. ¿Ok? So que 700 años y luego más, suma 1400 años, o es como, más de 2000 años. ¿Ok? Que el reino norteño habitó acá antes de la conquista o algo así. ¿Ok? So vamos a leer aquí. Segundo Macabeos, capítulo 6, versículo 1. Dice, poco después el rey envió a un anciano ateniense para obligar a los judíos a abandonar las leyes de sus padres y a dejar de vivir según las leyes de Dios, de Yahweh Shai. Y como les estoy explicando, los judíos aquí vienen siendo el reino sureño, que vienen siendo hoy en día los llamados morenos, ¿verdad? Del tribu de Judá, los llamados habitantes de las islas caribeñas, el tribu de Benjamín, ¿verdad? Como los jamaiqueños, los de Trinidad, ¿verdad? Y también los llamados haitianos, el tribu de Leví, los sacerdotes de Israel, ¿ok? Poco después el rey envió a un anciano ateniense para obligar a los judíos a abandonar las leyes de sus padres y a dejar de vivir según las leyes de Dios, y también para profanar el templo de Jerusalén y dedicarlo a Júpiter olímpico, y el del monte Garizim a Júpiter hospitalario, tal como lo deseaban los habitantes de aquel lugar, ¿ok? Porque la raza que está oprimiendo a Israel aquí son los llamados blancos, ¿ok? Ese Edom, ese Saúl, los griegos, ¿ok? Aquí, ¿verdad? ¿Quién era? Los cuatro generales de Alejandro um, el griego o Alejandro el Magno, ¿verdad? Seuluco, Ptolomeo, Casandro, y se me olvida el cuarto, um, Casander, si no estoy equivocado. Porque cuando nosotros leemos, es más, lo voy a tener que leer, ¿verdad? Y si otra vez, y si tú no sabes esta historia, tú no vas a saber el misterio, ¿ok? Si tú no sabes lo que ocurrió durante esos 400 años de silencio, ¿verdad? Lo que le llaman estos eruditas, ¿ok? Tú no vas a saber el misterio de los gentiles. Que la palabra gentil a veces asusta a mucha gente, ¿ok? Si tú no sabes esta historia, tú nunca vas a saber el misterio de los gentiles, como dicen. El misterio de los gentiles y de los israelitas paganos ¿qué es la diferencia entre judío y gentil? ¿Verdad? Eso es lo que preguntaban varias veces en los tiempos antiguos, hasta hoy. Pero mucha gente no lo puede explicar. ¿Por qué? Porque no se meten en el apócrifa, no se meten en el libro de segundo Macabeos o primer Macabeos, ¿ok? No se meten en estos libros. So de aquí, ¿verdad? Vamos a leer esto. Este es
Primer Macabeos 1:1 dice, sucedió que después de que Alejandro, Alejandro el Magno, hijo de Felipe, el Macedonia, porque Felipo de Macedonia, ¿verdad? Macedonia es norte de Grecia. Y si tú sabes la historia, Felipe de Macedonia, él bajó al sur para controlar esa área y llamarla Grecia. Y él empezó a llamarse griegos. Ellos empezaron a llamarse griegos. Así es la historia. ¿Ok? Porque originalmente habitaban en las áreas montañosas de Macedonia. ¿Ok? Esto es historia verdadera, que figuras grandes en la historia son mencionados en las escrituras, que mucha gente a veces son sorprendidos que, ¿what? ¿Realmente menciona Alejandro el Magno y Felipe de Macedonia en la Biblia? Pues sí, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos libros son verdaderos. Sucedió que después de que Alejandro, hijo de Felipo, el macedonio, que había salido de la tierra de Kitim, derrotó a Dario, y Dario, ¿verdad? Rey de los persos, rey de los persas y de los medos, ¿ok? Ya menciona Dario, ¿ok? Reino en su lugar, siendo el primero en gobernar sobre Grecia, ¿ok? Ya la Biblia menciona nombres, figuras grandes y lugares, ¿ok? Así sabemos que estas palabras son verdaderas. Versículo 2 dice, libró muchas guerras, conquistó numerosas plazas fuertes y dio muerte a los reyes de la tierra. Luego hasta los confines del mundo y tomó botín de muchas naciones. Esto es lo que hizo Alejandro. Ok, miren la película. La tierra quedó en calma ante él, por lo que se enalteció y su corazón se llenó de soberbia, que era muy orgulloso. Reunió un ejército muy poderoso y dominó países, naciones y reyes, los cuales le pagaban tributos o tenía mucha gente en esclavitud. ¿Ok? Después de esto cayó enfermo y comprendió que iba a morir. Entonces llamó a sus servidores más distinguidos, criados con él desde su juventud, y repartió su reino entre ellos mientras aún vivía. Alejandro reinó 12 años y luego murió. ¿Ok? Y esto es verdadero. Alejandro conquistó todo el mundo conocido, ¿verdad? Durante toda esta conquista reinó 12 años y murió. Y mucha gente estaba sorprendida porque era tan joven con tanto lo que había logrado, ¿verdad? Y luego dividió su reino a 4 generales. ¿Ok? Sus servidores asumieron el mando, cada uno en su propia región. Yep. El rey del norte, el, reino, el rey del sur, el rey del este y el rey del oeste. Es más, hay que buscar un mapa, ¿ok? Ok, un mapa, ¿ok? Ya, aquí está una. Casandro, Lysimachus, Ptolomeo y Seleuco, ¿ok? Antígonos y también hay otro que mencionaron, pero Antígonos y el sexto, si no estoy equivocado, eran reyes menores o reyes inferiores, ¿ok? Pero era Casandro, Lysimachus, Seleuco y Ptolomeo. Estos eran los 4 generales principales de Alejandro el griego, si no estoy equivocado, ¿ok? ¿Dónde está más? Un mapa. Estoy buscando un mapa mejor, ¿ok? Y
y Antíoco era el gran opresor durante la helenización, ¿ok? Y tú puedes encontrar información durante este, porque tenían guerras y no quedaban de acuerdo de los terrenos o lo que sea. En Daniel 11, ¿verdad? Um, Diferentes pleitos en segundo Macabeos que ellos tuvieron, ¿ok? Y así podemos ver, ¿ok? Ya, yeah. Lysimachus, Cassander, Ptolemy y Seleucus, ¿ok? Los cuatro generales um, principales que dividieron el trono o la posesión, la tierra de Alejandro el griego, ¿ok? So vamos a regresar. Y todo esto está escrito en la Biblia o información que ha ocurrido, ¿ok? Esto es verdadero. Tú puedes ir a tu biblioteca ahorita o en tu teléfono y buscar qué es lo que ocurrió durante las conquistas de Alejandro el griego al punto de dividir su reino y todo esto y qué ocurrió durante ese periodo, la helenización de Israel. Es más, um, hay una dinastía que nos da poca información. Yo creo que es Aha, Ahasuerus. No, no, no es Ahasuerus, es What was the dynasty of the Maccabees? Siempre se me olvida esta dinastía, man. Siempre le pregunto al hermano Shabuai. Hasmonean. Hasmonean Dynasty. Ok, a ver. Dame información de el Hasmonean Dynasty. Ok, tú puedes buscar información de estas dinastías, ¿verdad? Del Reino del Sur y todo esto para tener esta información, bien grabada. Ok, dice la dinastía Asmonea, también llamada los Macabeos. Origen y nombre. Asmoneo viene de Asmoníes, un ancestro de la familia Macabea. La familia era de sacerdotes judíos de la tribu de Leví. El padre Matatías vivía en el pueblo de Modín. La rebelión inició el año 167 a 160 BCE. Dice, el problema era el rey Seulucida, Antíoco IV, el Epífanes, trataba de helenizar o grecizar a los judíos por la fuerza, ¿ok? Prohibió la circuncisión el sábado y prohibió leer el Torá. Leyendo la Biblia en este tiempo era ilegal, ¿ok? Profanó el templo de Jerusalén, sacrificó cerdos en el altar. Esto realmente es una abominación, man. Profanó el templo de Jerusalén, sacrificó cerdo en el altar, puso una estatua de Zeus, ¿ok? La respuesta a Matatías y sus 5 hijos se rebelaron. Judas Macabeo, el martillo, lideró, lideró el ejército, guerrillas brillantes contra tropas profesionales, recuperaron el templo y lo rededicaron 167 BCE, origen de Hanukkah, ¿ok? Este es el origen de Hanukkah, que Hanukkah es una palabra hebrea que significa dedicación, ¿ok? O la semana de dedicaciones, que Yahweh Shai el mismo, el Mesías, lo mencionó en el libro de Juan, ¿ok? Es más, hay que continuar leyendo. Yo creo que terminé aquí. Versículo 9 dice, tras su muerte todos ellos se ciñeron la corona, al igual que sus hijos después de ellos durante muchos años, y los males
se multiplicaron en la tierra, ¿ven? So, los males se multiplicaron en la tierra, ¿ok? Y de ellos surgió un vástago perverso, Antíoco, apodado Epífanes, hijo del rey Antíoco, quien había estado como rehén en Roma. Comenzó a reinar en el año 137 del reino de los griegos, ¿ok? Hasta nos da la fecha la Biblia, ¿ok? So de aquí podemos brincar a segundo de Macabeos, capítulo 6, a ver qué era lo que era la helenización, como estábamos leyendo, de los israelitas, ¿ok? Que hicieron templos, ¿verdad? Y también para profanar el templo de Jerusalén y dedicarlo a Júpiter olímpico y el del monte Garrizim a Júpiter hospitalario, tal como lo deseaban los habitantes de aquel lugar. La irrupción de este mal fue dura y penosa para el pueblo, pues el templo se llenó de desenfreno y orgías por parte de los paganos, ¿ok? So básicamente convirtieron el templo en una discoteca, un club para hacer orgías y sacrificar a dioses paganos, ¿ok? Y le llamaban la fiesta de Bacchus, ¿ok? Donde ellos traían comida, ¿ok? Todo tipo de carne, vino, ¿verdad? Carnes abominables, comían hasta que se harten y estén bien llenos y luego pasaban cubetas para vomitar y luego comer otra vez. Esto es lo que estaban haciendo aquí en el templo, en estas fiestas paganas. ¿Ok? Dice, ya, pues el templo se llenó de desenfreno y orgías por parte de los paganos que se entregaban a las rameras y se acostaban con mujeres en los atrios sagrados, además de introducir en él cosas prohibidas. También el altar se llenó de cosas profanas que la ley prohíbe. Ya no estaba permitido guardar el sábado o el día de reposo, de acuerdo a la luna, ni los ayunos tradicionales, ni siquiera declararse judío. Era ilegal llamarte un israelita, ¿ok? Cada mes, el día del nacimiento del rey, se les obligaba por la fuerza a participar en los banquetes de los sacrificios, y cuando se celebraba la fiesta de Baco, esta es la fiesta que les digo, que estaban hartándose de comida y vino, vomitaban y lo hacían otra vez y repetirlo, ¿verdad? Y hacían orgías. Se obligaba a los judíos a desfilar en su honor llevando ramas de hiedras. Además, a sugerencia de Ptolomeo, se promulgó un decreto contra los judíos en las ciudades paganas vecinas, ordenándolos adaptar las mismas costumbres y participar en sus sacrificios, y se establecía la pena de muerte para quienes no se ajustaran a las costumbres de los paganos. ¿Ven? Si tú no querías ser un pagano, si tú no querías ser un griego, ¿ok? Te mataban, ¿verdad? Era muy difícil aquí en este tiempo, ¿verdad? Porque si tú eres dedicado a Yahweh Bashim Yahushai, y si tú eres un hombre con honor, con integridad, tú no vas a cambiar tu costumbre. Ya sabías lo que hacían, te agarraban, te ponían a la muerte, ¿ok? Entonces se podía ver la magnitud de la desgracia. Por ejemplo, llevaron a dos mujeres que habían circuncidado a sus hijos, ya ni la circuncisión, tras pasearlas públicamente por la ciudad con los bebés colgando de sus pechos. Las arrojaron desde lo alto de las murallas, y a otros que se habían refugiado
en cuevas cercanas para guardar el sábado en secreto. Al ser descubiertos por Filipo, los quemaron a todos juntos, pues se negaban a defenderse por respeto a la santidad de aquel día. ¿Ven? Prefiero morir, ¿ok? Israel prefería morir y alabar a Yahweh Bashim Yahushai. Y si, y si los encontraban, pues eran ejecutados. ¿Ok? Era un lugar era un tiempo muy difícil. ¿Ok? Y regresando, ¿verdad? Regresando a este periodo de 400 años de silencio. ¿Ok? Vamos a leer un poquito más acá, ¿verdad? Dice, los cambios religiosos, dice, los fariseos y saduceos emergieron como grupos distintos y poderosos. El Sanedrín, que fue establecido como consejo religioso supremo. Las sinagogas se multiplicaron como centros de adoración y enseñanzas. La ley oral comenzó a desarrollarse junto a la Torah escrita, el Urim y Tumim, que estudiamos en Nehemías. Ya no estaba disponible. El arca del pacto nunca regresó después de la cautividad babilónica, porque el Señor la escondió. Dice los cambios culturales, el griego koiné, que convirtió en el idioma común del mundo mediterráneo, ¿ok? En Israel, el idioma fuerte era el hebreo, porque nosotros, siendo israelitas, ¿verdad? Nuestro idioma nativo es el hebreo. Pero lo que ocurrió en este tiempo, ¿verdad? El griego superó al hebreo. Es por eso que la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero también fue introducido o grabado en hebreo. ¿Ok? La Septuaginta, traducción de las escrituras hebreas al griego, fue completada. La diáspora dispersó a los judíos por todo el mundo conocido. Comunidades judías fueron establecidas en Egipto, Siria, Babilonia y Roma. ¿Ok? De aquí es como podemos ver cómo el reino sureño fue disperso. ¿Ok? Y fue mezclado entre las naciones y poco por poquito, ¿verdad? Israel fue perdiendo su apariencia regular de piel morena. ¿Ok? Pero lo que importa es la semilla del Padre. Así es como podemos decir quién es quién, como está escrito en el libro de Números. ¿Ok? De aquí nos da otras cosas pequeñas, ¿verdad? Pero ese es el punto. El punto es que durante estos 400 años era cuando el reino griego ocurrió. ¿Ok? Y si tú no sabes esta historia, tú nunca vas a saber de lo que está hablando. ¿Ok? Es como un vacío. ¿Ok? Algo, un hueco en las escrituras. ¿Ok? Tú no vas a entender ciertas profecías, tú no vas a entender ciertas cosas útiles que ocupabas saber para entender el Nuevo Testamento, como les digo, el misterio de los griegos. ¿Por qué? ¿Cómo es que fue, cómo ocurrió la helenización de Israel? ¿Verdad? Si tú no entiendes este periodo, tú no vas a saber la diferencia entre judío y griego. Tú no vas a saber por qué habían mucha gente llamándose griegos que eran israelitas. ¿Ok? Tú no vas a saber por qué Yahweh Shai mencionó que solamente ve a las ovejas perdidas de Israel, no a los paganos de Samaria.
¿ok? Al respeto a lo que ocurrió en Reyes, ¿verdad? Tú no vas a saber cómo era que Pablo llegó a Atenas y miró a tantos israelitas involucrados en pecados con, alabando ídolos, ¿ok? Ciertas cosas así, pues tú no vas a entender, la mayoría del Nuevo Testamento, del libro de Romanos, hablando del libro, el árbol de los olivas, ¿ok? Eso me pareció útil lo que mencionó los apóstoles en este ministerio, en este campo, ¿ok? Y procura estudiar, leer la Biblia para saber toda la historia y todas las profecías, ¿ok? Con eso quiero decir todo honor y gloria a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakodash. Doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra Molino y saludos a ustedes, hermanos, escuchando las escrituras en verdad y en sinceridad. Shalom.